Buenas tardes a todos los asistentes. Les damos la bienvenida a nuestro segundo día de charlas del Confes Ad Astra 2024. Es para nosotros un honor contar con ustedes en esta sesión. Para el día de hoy contamos con la participación de dos expositores. Daremos inicio con el señor mayor Javier Méndez Gómez, oficial de la Fuerza Aérea Colombiana, ingeniero electrónico, ingeniero de telecomunicaciones de la Universidad de Pamplona, magíster en telecomunicaciones móviles de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, magíster en ciencias militares aeronáuticas de la Escuela de Posgrados de la Fuerza Aérea Colombiana, investigador de intercambio del Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Houston, Estados Unidos, vinculado al Grupo de Investigación de Sistemas Operativos en Tiempo Real, ARGIS Lab, en el cual adelantó su estancia en el desarrollo de aplicaciones para el tratamiento de señales y procesamiento de datos en tiempo real a bordo de plataformas satelitales. Actualmente adscrito al Centro de Investigación en Tecnologías Aeroespaciales, CITAE, vinculado al Programa de Desarrollo Satelital de la Fuerza Aérea Colombiana, en el cual desempeña como líder de equipo de software, coordinando los desarrollos requeridos en el segmento espacial y terrestre para el control del satélite y la operación del mismo desde la estación terrena. De forma paralela, se desempeña como investigador principal del proyecto Aplicación de Capacidades Satelitales para el Análisis de Gases del Efecto Invernadero en la Antártica, que tiene como objetivo la implementación de una estación terrena que permita el control del SAC-2 para el registro de firmas espectrales que faciliten la estimación de gases de efecto invernadero en la Antártica, contribuyendo de este modo a uno de los mayores retos que se han planteado en la comunidad científica, que se adelantan las investigaciones en el territorio austral. Finalmente, lidera la parte técnica del proyecto Centro Espacial FAC, Laboratorio para el Ensamble, Integración y Pruebas de Sistemas Satelitales, en el cual se ha encargado de estructurar los requerimientos técnicos de esta facilidad, proyectando el equipo especializado requerido para cumplir de acuerdo a los estándares NASA y ESA, las regulaciones vigentes en la manufactura de sistemas espaciales. Su charla se titula Aplicación de cifrado de datos en misiones satelitales de observación de la Tierra. Mi mayor, la sala es suya. Buenas tardes, Castaño. Muchas gracias por la presentación. Buenas tardes para todos. Cordial saludo. Es un placer poderlos tener en este espacio y poder compartir experiencias y conocimientos en el tema de ciberseguridad aplicado al desarrollo de sistemas espaciales, en este caso puntual para sistemas satelitales. Voy a compartir la pantalla y por favor me pueden indicar si están viendo, me pueden indicar si están viendo mi pantalla ahora. Ya la Mi vemos, mi mayor, mayor. a la visual. Ok, bueno. Entrando ya en detalle entonces, como mencionaron anteriormente, la charla de hoy se titula Aplicación de cifrado de datos en misiones satelitales de observación de la Tierra. La agenda que vamos a desarrollar durante estos 45 minutos, iniciaremos con unas generalidades sobre lo que es una misión satelital de observación de la Tierra y de forma general cuáles son los segmentos que componen un sistema satelital. Posteriormente ya iremos ahondando un poco en lo que está relacionado con los planes y políticas de seguridad, teniendo en cuenta una serie de amenazas que se generan en un contexto en el que pues, se operan este tipo de sistemas. Ya después pasamos a un plano que es el análisis de amenazas que puntualmente aplican al tema de satélites de observación de la Tierra, la forma como lo mitigamos, que es a través de una técnica de cifrado de datos y algunas recomendaciones que de la experiencia pues voy a compartir con ustedes para la implementación de esta solución técnica durante el reto. Arquitectura. Como les comentaba, bueno, retomemos con lo que es una misión satelital Bueno, ¿me están escuchando, profe, para confirmar? Sí, mi mayor, en 5. Ok.
Retomamos con lo que es una misión de observación de la Tierra. Ya mencionamos lo que quiere y busca finalmente es obtener información a distancia teniendo en cuenta que el satélite se encuentra orbitando por lo menos entre 400 kilómetros de altura en adelante. De las características de la Tierra y dependiendo del sensor ya pueden ser fotos, imágenes SAR, imágenes IR, firmas espectrométricas y demás. Pasando a lo que es la configuración de la arquitectura, todo sistema satelital básicamente consta de tres segmentos. El espacial, como les mencioné, que hace referencia al satélite como tal o al spacecraft. Cuando escuchemos spacecraft ya sabemos que están hablando de lo que es el segmento espacial. El segmento terrestre, que comprende todos los subsistemas, equipos, aplicaciones para hacer tracking, telecomando, telecontrol y descarga de los datos que genere ese satélite en órbita. Es toda la infraestructura en tierra que me soporta la operación del satélite. Finalmente, el segmento de usuario, que es aquel que hace uso de los datos que yo genero con estas aplicaciones, es decir, la diseminación de los datos, finalmente ya un producto satelital con unas características, unas correcciones que tienen una aplicación puntual dependiendo de mi necesidad. Siguiente, por favor. En este contexto, pues un satélite en muchos ambientes es considerado un activo crítico o parte de una infraestructura crítica. Y en ese sentido, pues es objeto de muchas intenciones, pues no muy buenas, que lo que permiten es degradar la capacidad de mi activo espacial. Acá tenemos un resumen desde el año 1960 hasta 2018 más o menos, de todo lo que han sido ataques por años a los que se han visto sometidos algunos sistemas satelitales en órbita. Veo que alguien está levantando la mano. Mi mayor, continúe. Las preguntas Ok, se harán a través del correo electrónico. ok. Entonces, en la gráfica de la derecha, primero quiero señalarles los ataques, como les mencionaba, sobre sistemas operativos. Eh, en el eje de la derecha, en números rojos, encontramos el número de satélites en órbita. En su momento, una estimación de más de 2.000 satélites. Y en el eje de la izquierda, en números azules, el número de ataques que fueron perpetrados contra esos 2.000 satélites, es decir, mal contados 90 ataques sobre un número total de 2.000 satélites. Estos ataques de diferente tipo, como se agrupan en la gráfica de la figura, en la gráfica de la parte izquierda, perdón, donde dice cuáles son el número de incidentes y en el eje de las X está señalado qué tipo de ataque es. Si fue espionaje, si fue un espionaje corporativo, si fue de tipo político, si fue accidental. Algunos de ellos no se pudieron caracterizar y se clasifican como desconocidos. Otros que fueron fugas y que fueron aprovechadas para poder hacer un ataque contra ese sistema. Otros que se hicieron a través de personas que estaban conectadas de cierta forma con la operación del activo espacial, otros que fueron de tipo investigativo, criminal y contando. Eso para meterlos en contexto y decirles que el sistema satelital, en este caso para observación de la Tierra, como un activo crítico, no solo para operaciones militares, sino también para el soporte de actividades comunes que diariamente tenemos en nuestra vida común y corriente. Por ejemplo, nuestro sistema GPS de los teléfonos celulares es un servicio que lo provee un sistema satelital. Si hablamos del satélite del sistema en Europa, por ejemplo, Galileo, también es un sistema satelital, un servicio satelital, perdón, navegación para las aeronaves, Google Earth con sus imágenes como una misión de observación de la Tierra y demás. Siguiente, por favor. Para ello, como ya vimos, el contexto en el que está inmerso este tipo de sistemas, pues fue necesario crear una posible solución, una alternativa, algo que me permitiera a mí hacer frente a todas esas amenazas y poder mitigar
el riesgo en el que estoy pues expuesto con esos sistemas. Para ello se crearon estándares que no son obligatorios, cabe señalar eso. En el diseño de una misión satelital, el aspecto de ciberseguridad no es un requerimiento de misión obligatorio que esté definido para todas las misiones satelitales. Muchas de ellas no lo tienen, otras con el tiempo que fueron objeto de esos ataques que referenciamos en la diapositiva anterior, sí ya decidieron implementarlo y son un requerimiento de misión. Eso quiere decir, si no cumplo con ese requerimiento de misión, pues mi satélite no está seguro al 100%. Eso lo enmarcaron en el desarrollo de un plan y una política de seguridad que busca puntualmente la mejora de la protección de la información que yo genero con esos activos espaciales y también la protección de los recursos, es decir, la conservación de mi activo espacial, garantía del acceso a la información, garantía de tener control y comando sobre mi activo espacial y la garantía de poder descargar datos que me sirvan como información para mis aplicaciones. El plan de seguridad es una evaluación actualizada y constante de todos los riesgos a los que está expuesto mi satélite, pero también de todas las protecciones o medidas que yo pueda implementar para tratar de contrarrestarlas. Y cuando nos vamos ya a lo que es la política, es, bueno, ¿cómo voy yo a implementar eso que a nivel macro me está definiendo a mí el plan con una misión satelital o una misión espacial puntual o específica? Es decir, en este caso, en la observación de la Tierra, ¿cómo voy yo a proteger los datos que me genere, en palabras sencillas, la cámara que está a bordo del bus satelital que está orbitando la Tierra? Yo genero los datos, cómo voy a descargarlos de forma segura, cómo voy a controlar de forma segura mi activo espacial para no ser objeto de algún tipo de ataque. Para ello, como les mencioné, se establecieron una serie de recomendaciones, son estándares que han sido adoptados ya por agencias espaciales de reconocimiento como la NASA, como la Agencia Espacial Europea, como JAXA, que es la agencia espacial japonesa. ¿Por qué? Porque se demostró la robustez, se demostró lo fiable y lo eficiente que son para la protección de los activos espaciales y de los datos que se generen con esto. En la parte derecha de la diapositiva encuentran las distintas fases y los documentos que son aplicables de esta organización, de la CCDS, Comité Consultivo para Sistemas de Datos Espaciales. Ellos proponen una serie de documentos que son aplicables durante la planificación y la evaluación de ese plan y política de seguridad. Después, hay otra serie de documentos que aplican en el diseño de esa solución y finalmente otros que aplican en la implementación, que es cuando ya vemos materializado todo eso que nosotros queremos proyectar con el plan y la política de seguridad. Aquí se dejan de referencia, ya si requieren más información le podemos compartir los enlaces para que tengan acceso. Son abiertos, podemos tener acceso a la última versión que está cargada en el portal de la CSDS de forma gratuita y poder consultar lo que ellos ya con la experiencia y con el feedback que han tenido de esas agencias reconocidas, pues han podido mejorar. Siguiente. Ese plan y política viene asociado con algo que es el concepto de riesgo y amenaza. Dirigiéndonos a uno de los documentos que referenciamos en el árbol anterior, establecen que el riesgo es la posibilidad de que una amenaza concreta afecte de forma negativa mi sistema, explotando una vulnerabilidad concreta. Es decir, eso que aprovechando una ventanita, cualquier agente malicioso pueda utilizar para causar daño y afectar mi sistema, degradar, que no me permita tener control, que no me permita tener acceso. Eso en función del ataque que perpetren, pues voy siendo objeto de esas afectaciones. Por su parte, la amenaza, ya utilizando un concepto que es de la ISO, la definen como una causa potencial de un incidente que puede resultar en el daño de los sistemas y la organización. Se han establecido un par de ecuaciones para relacionar estos dos conceptos y establecen que la amenaza es la capacidad que tiene
una amenaza concreta más la intención, por la intención, perdón. Y el riesgo es la probabilidad por el daño que me pueda causar a mí eso. Eso relacionado con un aspecto que es la CIA de la información, la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad. Aquí el último está mal, es disponibilidad de la información. Cuando alguno de esos factores, ya sea la amenaza o el riesgo, logra materializarse, pues ya yo soy objeto de una pérdida de la CIA. Es decir, por X o Y motivo voy a perder la confidencialidad de la información, o tal vez voy a perder la integridad, o tal vez la disponibilidad. Es decir, confidencialidad, ya va a poder acceder a la información cualquiera que no esté autorizado. La integridad quiere decir que mi información no va a ser fidedigna, no voy a estar recibiendo la información que es concreta y correcta. Y disponibilidad, pues que no voy a tener acceso a esa información cuando yo lo requiera. Eso es el marco en el que se focaliza esta recomendación de la CSDS. Siguiente, por favor. Y para ello lo que nos proponen es una metodología. Ya ellos hicieron un estudio, una evaluación, y lo que nos dicen es, si usted sigue estos pasos, puede hacer una evaluación de lo que representa una amenaza para su sistema o misión espacial. Cabe aclarar que no existe una metodología general, sino que se han tomado metodologías corporativas, otras de índole nacional en temas de seguridad, y se han adaptado para que se haga la evaluación de amenazas que apliquen a sistemas espaciales. Es decir, se le da un enfoque genérico a esas metodologías que son de otra área y se han proyectado en el dominio espacial. En la figura que tenemos acá, que consta de 4 pasos fundamentales, lo que tenemos es el proceso general de evaluación de los riesgos que está establecido en la norma NIST SP 800-30 revisión 1, y esto es una norma que estableció el Instituto Nacional de Estándares en los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque pues se dieron cuenta que era un tema que tocaba regular y que tocaba pues direccionar en todas las organizaciones de gobierno. Esto allá es mandatorio, deben seguirse unos lineamientos que están establecidos, y dentro de ese documento, que también es de libre consulta, encontramos esta metodología que está resumida acá. ¿Qué debo hacer yo primero cuando voy a hacer la evaluación? ¿Qué es lo que me refiere esta metodología? Primero, pues, hacer una evaluación del riesgo derivado del marco de la organización, es decir, cómo estoy yo organizado, cómo es mi diagrama, mi flujograma dentro de la organización, quién tiene el nivel de toma de decisiones, quién es el nivel operativo, a quién sirvo yo mis productos, y en cada uno de esos niveles identificar qué puede ser una amenaza, qué puede ser un riesgo para mi sistema. Posteriormente, cuando ya yo tengo identificados esos niveles de riesgo organizacional, paso a la evaluación. Ya aquí es un poco una visión más amplia de lo que tiene cada uno de esos niveles, y voy ya puntualmente a identificar cuáles son las fuentes de amenaza y los eventos que se pueden ocasionar explotando esa vulnerabilidad en cada uno de los niveles que ya señalé. ¿Qué condiciones facilitan que se materialice esa amenaza o se explote esa vulnerabilidad? También debo determinar cuál es la probabilidad de que eso ocurra. Si es fácil, si es muy vulnerable mi sistema y cualquiera puede explotar esa vulnerabilidad y causarme una afectación. Determinar la magnitud del impacto, aun cuando no me ha sucedido, aun cuando no he sido afectado por esa vulnerabilidad, debo tener una estimación de cuál es el impacto que este me genera. Y finalmente, en ese paso 2 de realizar la evaluación, determinar cuál es el riesgo que viene asociado con los pasos anteriores. Una vez tengo esa evaluación ya establecida, debo hacer
una comunicación de los resultados. Es decir, yo como generador de ese plan, de esa política dentro de mi organización, no puedo quedarme con la información, no puedo quedarme con ese plan. Yo tengo que socializarlo en todos esos niveles que yo identifiqué, en todos esos sectores que son vulnerables, que pueden explotar el adversario para causarme un daño, una afectación, y decirle, vean, usted tiene aquí este riesgo, puede ser vulnerable por este lado, debe implementar estas y estas políticas para tratar de mitigarlo. Muy seguramente ningún sistema está exento de que pueda ser vulnerable y pueda ser atacado. O sea, la seguridad, confiabilidad al 100% no está garantizada. Se establecen planes y políticas para tratar de mitigarlo. Y finalmente, en el paso 4, lo que debe hacer es una evaluación constante. ¿Por qué? Porque las amenazas son dinámicas, los riesgos van cambiando, la misma naturaleza de la tecnología, son sistemas que se actualizan de forma constante, va haciendo que las vulnerabilidades vayan cambiando y puedan explotarse de diferente manera. Siguiente, por favor. Ya cuando trasladamos esa metodología que es genérica, porque les dije, viene de un campo que no es netamente el espacial, pero lo llevamos ya a los segmentos que hacen parte de la arquitectura básica de un sistema satelital, que fue el que les presenté en la primera diapositiva, pues ya logramos establecer en cada uno de los segmentos, acá se ve un poco más claro qué es lo que es el segmento espacial, el terrestre y el segmento de usuario, cuáles son esos riesgos, amenazas que ya están establecidas para cada uno de ellos. Cada segmento está expuesto a un riesgo de seguridad, de ciberseguridad diferente. Es decir, yo no puedo esperar que la vulnerabilidad que presenta el segmento espacial sea explotada del mismo modo como puede hacerse en el segmento terrestre, o tal vez una vulnerabilidad, una amenaza, una forma de atacar el segmento terrestre no es aplicable al segmento espacial, por obvias razones. El segmento terrestre yo tengo acceso de forma directa porque está aquí, está en tierra. El segmento espacial es un poco más alcanzable porque es lo que está volando, está en el espacio exterior, pues de forma física no voy a poder acceder. Entonces, al igual como los riesgos son diferentes, pues las mitigaciones también difieren del segmento en el que yo me esté focalizando y del ciclo de vida, pues de cada uno de ellos. Porque muy probablemente yo tengo un segmento terrestre que me sirve para controlar varios satélites de diferentes misiones. Póngale, tengo la misión A, B, C. La misión A finaliza operación en el 2025, pero la B finaliza operación en el 2030 y la C va hasta 2040. Entonces, los ciclos de vida cambian, los planes y las políticas que debo preparar para cada misión es diferente. Aquí de forma resumida, por ejemplo, si nos vamos al segmento espacial, ya se ha logrado identificar por la CSDS, que es ese comité consultivo que se ha encargado de establecer unas regulaciones y unas recomendaciones, que en el segmento espacial la mayoría de las amenazas vienen representadas por basura espacial, es decir, sistemas satelitales que ya no están en operación, que fueron sacados de órbita por otro agente externo, control de las payloads, que yo no pueda tener control de mis sensores de lo que va a bordo del satélite, negación del servicio, acceso no autorizado, es decir, que otro agente externo a la organización y con permisos de acceso y control sobre mi activo espacial lo pueda controlar, falla del hardware, es decir, de todos los subsistemas que están integrados al bus satelital, modificación de los datos, ya esto va relacionado con lo que fue la CIA, la integridad de la información, errores de software, algún bug por ahí que pueda ser explotado y pueda ser utilizado para causar una afectación y malware de forma general para el segmento espacial. Si nos vamos al segmento terrestre, pues ya acá cambian un poco, acá puede ser objeto de un hackeo, de un secuestro, también de malware, de ingeniería social. Si yo soy, por ejemplo, operador de un satélite y en mis redes vivo publicando que a tal hora estoy en el centro de operaciones espaciales porque a esa hora pasa el satélite y que demoro tanto tiempo conectado acá, todo el mundo empieza a hacer un análisis de esa información que yo voy publicando en fuentes abiertas y puedo ser objeto de este tipo de amenazas.
Un ataque físico, ya por ejemplo, hablando del centro de operaciones de cualquier sistema, puede ser objeto de un explosivo, de alguna afectación con cualquier objeto contundente que pueda causar un daño a los equipos. No necesariamente toca destruir las instalaciones. Si alguien llega y con una varilla, un objeto contundente, pues por ejemplo le da al feeder de la antena, que es el que se encarga de captar todas las señales que refleja la, el disco parabólico de la antena, pues ya no tengo forma de captar ese reflejo de las ondas de radiofrecuencia y quedé fuera con mi sistema en tierra. Entonces, son diferentes las formas que pueden aprovechar en el segmento terrestre para causarme daño. Ya en el segmento de usuario, quien finalmente es el que hace uso de esa información que yo genero con mi sistema, pues también cambian los riesgos, ya que hablamos de un tema de suplantación, de negación del servicio, de un ataque físico, de corrupción de los datos, que ya va más relacionado con y más similar a lo que puede ocurrir en una red de cómputo normal, donde hay flujo de información a través del ciberespacio, donde yo tengo credenciales de usuario para acceder a cierta aplicación, donde yo debo conectarme de cierta forma para poder obtener los datos. Entonces, en función de cada segmento, vemos cómo van cambiando los riesgos a los que se exponen cada uno de ellos. Siguiente, por favor. Eh, Ya pasamos a lo que es el análisis de amenazas para misiones de observación de la Tierra. Cabe señalar acá que la CSDS ha establecido esta categorización para diferentes tipos de misiones, es decir, para satélites de comunicaciones, para satélites meteorológicos, para satélites de observación de la Tierra. En los documentos que yo referencié están categorizados. Sin embargo, aquí traigo a colación simplemente los que son aplicables para sistemas de observación de la Tierra. Básicamente, la tabla se compone en la columna izquierda de cuáles amenazas aplican a estos sistemas, qué impacto tiene esa amenaza, la probabilidad de su ocurrencia y la forma como puedo contrarrestar. Es una sugerencia, no es la única, ni tampoco es palabra de Dios. Ahí podemos ya hacer uso de nuestra experiencia, de combinar técnicas y poder mitigar el riesgo. Entonces, hablando de la primera de ellas, corrupción de datos, por ejemplo, ¿qué impacto tiene? Modificación de la información, daños directos sobre el sistema. ¿Qué probabilidad tiene? 4, es decir, bastante alta. La escala va de 1 siendo lo más bajo hasta 5, lo más alto en probabilidad de ocurrencia. ¿Cómo puedo mitigar eso? Pues empleando esquemas de integridad de información como hashing, valores de comprobación, firmas digitales, certificados, muchas de las cosas que comúnmente utilizamos en nuestro diario vivir en diferentes aplicaciones. O hardware resiliente, por ejemplo. Si esa corrupción de datos causó un daño a un sistema de forma física, pues dada la complejidad, el costo de los sistemas satelitales, muchas de las misiones son redundantes a nivel físico o a nivel de software, a nivel de hardware. ¿Qué quiere decir? Si se me va un sistema, yo tengo otro que inmediatamente asume las funciones del que fue afectado. Eso es una configuración de alta disponibilidad, pero pues, ¿qué implica eso al final? Incremento de los costos del desarrollo de la misión. No voy a detallar cada uno de las amenazas, simplemente esa para que entendieran cómo es el manejo, cómo es que está categorizado, qué impacto tiene, la probabilidad de que ocurra y cómo la puedo contrarrestar. Como les dije, no son las técnicas, no son todas las técnicas, son las que referencian, pero pues que nosotros podemos combinar y mejorar. Sigue en su orden lo que es el ataque físico a las instalaciones, la interceptación, jamming, negación del servicio, suplantación. Si ven, acá hay unas que están resaltadas en color verde. Eso quiere decir, si nos vamos a la columna de los mecanismos que puedo utilizar para contrarrestarlas, que una de esas técnicas que yo puedo implementar es el cifrado de datos, que es el objeto, pues, finalmente que queremos abordar en la charla. Negación del servicio, igualmente, cifrado y autenticación. Siguiente, por favor. Repetición, que es lo que llamamos relay, alguien que esté dando réplica de la información que yo estoy generando, pero que muy probablemente
no sea esa, ya sea desde el segmento terrestre o desde el segmento espacial. Amenazas de software, acceso no autorizado, también resaltado en verde, porque una de las formas que la CSDS recomienda para poderla contrarrestar es el cifrado de datos de telemetría. Esto TT&C significa telemetría, telecomando y control. Y pues misión, que es ya la descarga de la información que generen las cargas útiles o los sensores que van a bordo del bus satelital. Finalmente, los componentes de hardware contaminados, también acá con su impacto, la probabilidad y la forma como debo contrarrestarlo. Esto, como les mencioné, está referenciado en los diferentes estándares y recomendaciones que la CSDS ya tiene desarrollados, que NASA también adoptó, pero que nacen de la CSDS, que la ESA también ya ha regulado, igualmente JAXA, ISRO, que son agencias espaciales pues, de otros países como Japón e India. Siguiente, por favor. Como ya mencionamos, esas tres amenazas que se identificaron, pues pueden ser contrarrestadas mediante una técnica que recomienda ya el estándar, y es a través del cifrado de datos. En criptografía, que es la rama que se encarga de estudiar todos estos aspectos y de establecer la forma como debe ser la implementación, la confidencialidad, que si se acuerdan es la C de esa CIA que referenciamos un par de diapositivas antes, está definida como la garantía de que la información que yo produzco, en este caso con las cargas útiles, con mis sensores, no se revela a entidades o procesos no autorizados. Es decir, que alguien que no sea parte de mi organización y que no tenga el nivel de seguridad para acceder a la información que yo genero con mi sistema pueda estar haciendo uso de ella de forma indebida. Cuando yo permito eso, la confidencialidad de la información ya se ve afectada. Es decir, ya eso no es 100% confiable. Mi sistema no es 100% confiable. Ese cifrado se puede, perdón, esa confidencialidad se puede garantizar de dos formas: a través de transmisión de datos en un medio físicamente protegido o a través de la criptografía. El primero, hago referencia a equipos o subsistemas que van tanto a bordo del satélite o que están integrados en el segmento terrestre, en la estación terrena, de forma física, y son equipos que hacen una añaden un nivel de seguridad al canal de comunicaciones, es decir, a ese enlace de radiofrecuencia que yo tengo entre la estación terrena y mi sistema satelital, se adiciona una capa de seguridad que de forma física está garantizando la confidencialidad de mi información. La segunda medida que ellos establecen para garantizar la confidencialidad es la criptografía, ya que hablamos más de un nivel lógico, refiriéndonos a un software, a un algoritmo, a una aplicación lógica que me permita a mí garantizar esa confidencialidad. Es decir, ya ahí estoy haciendo yo un tratamiento sobre los datos, sobre la información, para yo poder garantizar esa confidencialidad, a diferencia de la primera técnica, que era implementando ese nivel de seguridad con un hardware de forma física. La CSDS en sus estándares y recomendaciones puntualmente señala que para la confidencialidad en misiones satelitales de observación de la Tierra se debe hacer uso de la segunda técnica, es decir, la criptografía, y que esa criptografía debe implementarse a través de un algoritmo de cifrado simétrico en bloque que ellos ya establecieron, estudiaron, que por sus niveles de seguridad, que por la técnica que utiliza, es el que me permite a mí tener mayores niveles de confidencialidad, y que es el estándar de cifrado avanzado, o AES, que comúnmente lo conocemos nosotros. Como les menciona, acá dice la CSDS que debe ser un cifrado simétrico en bloque, es decir, debo utilizar la misma llave en el segmento terrestre y la misma llave en el segmento espacial. Es decir, si yo utilizo una llave para cifrar la información del satélite y la descargo en la estación terrena, yo debo disponer de esa misma llave para poder descifrar la información.
Es decir, lo que cifro en el satélite tiene que ser verificado con esa misma llave descifrado, y después de eso yo debo analizar la información y garantizar que esas tres variables, la CIA, no se hayan afectado en ese proceso. Eso hablando del cifrado simétrico. La misma llave en un lado para cifrar la requiero en el otro segmento para descifrar la información. El cifrado simétrico es un poco diferente, quiere decir, yo cuando hago la operación de cifrado utilizo una llave pública, pero cuando hago el descifrado de la información utilizo una llave privada, que no debe ser la misma que utilicé cuando hice la operación de cifrado. Esto ya es una implementación un poco más compleja, que cuando veamos las ventajas y desventajas de este algoritmo, pues vamos a entender cuáles son las razones por las que se opta por un cifrado simétrico. Siguiente, por favor. Ya establecidos que el estándar que debe utilizar es el AES, se establecen unas características para la implementación de ello. AES, por naturaleza, lo que hace es tomar todo un bloque de información de X longitud y hace una partición o un fraccionado en bloques estándares de 128 bits. O sea, puede ser el tamaño que yo quiera manejar. Si la arquitectura de mi sistema físico me lo permite, él lo que hace es fraccionar todo ese bloque, toda esa secuencia de datos en bloques de 128 bits. Para ello, AES tiene tres longitudes de esa clave que yo debo utilizar, o esa llave, perdón, que yo debo utilizar para hacer el cifrado y descifrado, es decir, la operación simétrica, y es 128 bits, 192 o 256 bits. Ya mencionamos, AES utiliza la misma clave para cifrar y descifrar, a diferencia del cifrado asimétrico, que puede utilizar una clave pública generada por RSA o SC y la correspondiente clave privada para hacer el descifrado. Este estándar de cifrado avanzado se definieron 5 modos de operación, o 5 modos en los que puede realizarme una operación de cifrado a descifrado. Están señalados aquí: el SCB, Electronic Code Book; el CBC, Cyberblock Changing; el CFB, el Cipher Feedback, o el OFB y CTR. Esos son 5 modos que están establecidos de forma general para AES. Recordemos que AES no es un estándar puntualmente desarrollado para sistemas satelitales. Esto lo adoptaron para garantizar la confidencialidad en diferentes sistemas, que después, ya con el estudio, análisis, prueba, validación de la implementación de este estándar de cifrado, se determinó que era aplicable y era útil para misiones satelitales. Siguiente, por favor. Con base en eso, la CSDS estableció que el modo que se debe utilizar para misiones satelitales de observación de la Tierra es el AES en modo CTR o Counter Mode. Acá les voy a dar una explicación breve, porque pues esto toma un poco más de tiempo. Y lo que tenemos acá es la forma como opera el algoritmo para hacer la operación de cifrado. Está en la parte izquierda de la diapositiva, y la operación de descifrado en la parte derecha. Recordemos que la operación básica para el cifrado de la información es la XOR, el operador booleano que por naturaleza se utiliza, por lo menos en estos algoritmos que hasta ahorita estamos manejando en sistemas satelitales, es la XOR. Le digo hasta ahora porque ya hay investigaciones y aplicaciones puntuales en las que están haciendo uso de otras metodologías, que ya computación cuántica, donde cambia un poco esta definición. También Game Theory, que también me permite pues desarrollar otra serie de funcionalidades y de ende pues desarrollar aplicaciones o algoritmos de cifrado mucho más robustos. En este sentido, el modo de funcionamiento tiene como bloque de entrada al cifrador un contador que está aquí. No puedo utilizar porque no estoy proyectando, pero arriba dice counter, que eso es, digamos, el primer insumo
que requiere el bloque de cifrado para hacer esa operación de enmascarar mi información cruda o los datos crudos, que en este caso viene representado por lo que aquí está señalado como plain text. Ese P1, P2 y Pn hace referencia a esos bloques de 128 bits que yo les dije anteriormente, que por estándar ya AES hace la partición de los datos de entrada. Una vez yo tengo esos bloques de 128 bits fraccionados para mi bloque de entrada de plain text, hago una operación export de ese bloque de cifrado y lo que voy a obtener es el bloque C1 que corresponde al equivalente ya cifrado de mi información de entrada o de mi información plana. ¿Qué pasa acá? La salida de ese bloque, digamos que no tiene nada que ver con el subsiguiente. Es decir, yo puedo hacer aquí operaciones de cifrado y descifrado en paralelo. En este sentido, ¿qué pasa? Debo utilizar la misma clave para todas las operaciones o cada uno de los bloques de cifrado que yo esté implementando. Acá el contador es algo que dentro de las funciones, cuando ya ustedes vayan a hacer la implementación con las librerías que están disponibles, es lo que dentro de esa librería se llama vector de inicialización. Ese vector de inicialización en el modo CPR corresponde al contador que AES ha determinado para estas operaciones de cifrado. Les mencioné se pueden hacer en paralelo esas operaciones, cifrar, descifrar, eso que me permite a mí ir reduciendo los tiempos y tener un resultado final pues mucho más temprano si lo comparo a los otros 4 modos que AES también me permite implementar, que de hecho no están restringidos por la recomendación de los estándares. Lo puede utilizar, sin embargo, pues no va a ser el más eficiente. Y acá debemos tener en cuenta, perdón, que una de las restricciones que tiene un sistema satelital cuando está en órbita es, primero, capacidad de cómputo, segundo, potencia, es decir, yo no puedo someter a mi sistema a un consumo constante para poder realizar operaciones sucesivas de cifrado de datos. Si yo reduzco los tiempos de operación, pues eso consecuentemente va a impactar en un menor consumo de potencia sobre mi sistema. Y otra de las restricciones que tenemos, pues, es el volumen. No puedo utilizar, digamos, hardware tan voluminoso que ocupe mucho espacio en el bus satelital porque, pues, tengo otros requerimientos que debo cumplir para poder proveer al bus satelital de todas esas capacidades y poder cumplir la misión. Siguiente, por favor. Acá ya vamos a lo que son unas desventajas y desventajas de la ES de forma general, no hablando solo del modo CTR, sino de ese algoritmo que ya se ha estandarizado y que pues viene adaptado desde otras aplicaciones que se trasladó al plano de las misiones satelitales. ¿Qué tiene a favor la ES? Pues una menor carga computacional si lo comparamos esto con su equivalente en cifrado asimétrico. Requiere mucho menos carga computacional que lo que requiere un cifrado asimétrico. Es eficaz para cifrar grandes cantidades de datos. ¿Por qué? Porque esa forma en la que opera de cifrar por bloques, de particionar la información en bloques, pues me permite a mí agilizar la operación. No es un cifrado de flujo, que también es otra de las formas en las que se puede hacer cifrado. Aquí hablamos de cifrado por bloques, está el otro de cifrado por flujo, o de flujo, perdón, que es de forma serial. Entonces ahí voy a tomar más tiempo, me va a costar mucho más la implementación, debo hacer manejo de buffer para poder hacer almacenamiento temporal de los datos y demás. Es mucho más fácil de implementar, más rápido que el cifrado asimétrico y los niveles de seguridad que me ofrece son comparables con los que el cifrado asimétrico ofrece.
Otra ventaja, claves cortas, es decir, ese key que yo señalé anteriormente puede ir desde 128 hasta 256 bits, pero en el cifrado asimétrico la longitud de estas claves puede ser mucho mayor, requiere que sea mucho mayor. Entonces, es algo que juega a favor de esta implementación. ¿Qué no es tan bueno o una desventaja, varias, perdón, desventajas que ofrece, que tiene es la necesidad de compartir y distribuir la clave de forma segura? ¿Por qué? Si recuerdan, les dije, es un cifrado simétrico. Entonces, la clave que utilizo para cifrar los datos la voy a requerir para descifrarlos. Y si hablamos de un satélite, de una misión satelital, que tengo el segmento espacial en órbita, que no tengo ninguna conexión física con ese sistema y tengo en tierra mi centro de operaciones con todos los aplicativos de software para hacer el control, la descarga de los datos y el postprocesamiento de los datos, pues yo debo idear y debo garantizar que esa clave que utilizo en el satélite la tenga disponible en tierra para poder descifrar los datos. Si yo no la tengo, pues no voy a poder descifrar la información. Y ahí quedé con algo que está protegido para siempre porque la clave no la tengo disponible. Movilidad de las claves. ¿A qué hace referencia esto de movilidad? Es decir, la actualización de las claves es de mayor grado de complejidad. En este caso, si lo analizamos en el caso de un satélite, pues yo voy a tener que hacer una actualización de mis claves de acuerdo a lo que establezca el concepto de operación del satélite, no sé, cada semana o cada mes o cada año. Yo no puedo dejar de forma fija las claves que utilizo para cifrar la información, porque ya nos dimos cuenta que en mi sistema es vulnerable en 3 segmentos diferentes y que por cualquiera de esos 3 puedo ser objeto de un ataque y ese ataque pues puede ir directamente encaminado a eso, a modificar el archivo donde yo tengo las claves almacenadas o el repositorio de las claves o a un algoritmo que me las autogenere. Entonces, eso es una de las desventajas que tiene acá el cifrado simétrico. ¿Qué pasa? Como la clave es la misma en el segmento espacial y en el de tierra, si mi clave se ve comprometida por alguna razón, es decir, si la perdí, si la modificaron durante la transmisión de los datos, si me borraron el archivo el repositorio de las claves, pues ahí estoy poniendo en riesgo también mi información. ¿Por qué? Porque si yo tengo almacenada esa información en el segmento de tierra, pero no tengo disponible la llave que utilicé puntualmente para cifrar ese bloque de datos o en esa fecha utilicé para una operación de cifrado, pues no voy a tener acceso a la información. Ahí quedó también. Si no tengo clave, no tengo información porque no puedo descifrar. Y finalmente, no dispone de un mecanismo nativo de autenticación, es decir, el AES como tal no dispone de una herramienta que me permita a mí hacer una validación, un chequeo cruzado. ¿Cómo sé yo que la información que cifré en el segmento espacial, una vez corrí todas esas rondas de cifrado que el algoritmo como tal hace para poder enmascarar la información, cuando la tenga en el segmento terrestre y la descifre, no ha sido objeto de modificación o alguna alteración de los datos? Acá se tiene que hacer uso de otras técnicas que no vienen como tal implementadas en el estándar AES. Ya aquí se hace uso de checksum, de hash para verificar, entonces se genera un código en el segmento espacial para ese bloque de información que yo generé antes de cifrar, y cuando hago la operación de descifrado en el segmento de tierra, pues hago la misma secuencia, me genera ese código y pues deben coincidir. Más adelante les muestro en una arquitectura. La siguiente, por favor. Esa solución. Acá está de forma general lo que ya les hablé en la diapositiva anterior. La CSDS recomienda que utilicemos AES modo CTR para misiones satelitales de observación de la Tierra. La clave debe ser simétrica de 256 bits. Ya está establecido. Aunque
AES me ofrezca clave desde 128 hasta 256, el estándar me recomienda que utilice 256 bits. Que ese vector de inicialización, que para nuestro caso es el contador en el modo CTR, tiene que ser de 128 bits, también está establecido. Y que la codificación se haga, por lo menos para sistemas embebidos de este tipo de emisiones, en lenguaje C. Ese fue el requerimiento. Aquí en la parte derecha está, digamos, una solución genérica. En la parte superior, lo que es el color azul marino, está lo que corresponde al segmento espacial, es decir, el satélite. El primer bloque es el archivo de entrada. ¿Qué hago yo? Genero un hash para ese archivo inicialmente, lo paso por una ruta donde se va a almacenar de forma temporal la réplica de ese archivo. Después, ese archivo lo paso por mi aplicación de cifrado, la que yo implementé y que está corriendo en un computador embebido en el bus satelital. Esa aplicación de cifrado requiere de dos argumentos, que es esa clave de 256 bits y el vector de inicialización de 128 para yo poder realizar esas XORs consecutivas y poder pues garantizar el cifrado de los datos. Una vez ese dato está cifrado, pues genera un archivo de salida que ya viene protegido, digámoslo así, porque ya hice la codificación de los datos crudos. O sea, ya no están de forma transparente servidos acá en este archivo de salida. Eso lo almaceno en una memoria no volátil en el satélite que voy a tener disponible para que cuando mi satélite esté en comunicación o tenga enlace con la estación terrena, durante un pase pueda hacer conexión a través del downlink y descargar esa información, es decir, ese archivo de cifrado que yo generé con la aplicación. La descargo a través de un enlace RF por la interfaz de radio del satélite con la interfaz de radio de mi estación terrena. Acá hago el proceso inverso en el segmento terrestre que está en la parte amarilla, en la parte inferior. Entonces, ese archivo que descargué va a ser el input para mi aplicación de descifrado. ¿Qué va a requerir? Los dos parámetros que utilicé en el segmento espacial para correr el cifrado, ahora los necesito para descifrar. Es decir, yo debo idearme la forma y aquí van saliendo ya algunas pistas para el reto de qué deben ustedes implementar para poder garantizar que mi operación de cifrado simétrico utilizando AES sea seguro. Una vez corra la aplicación de descifrado, ya tengo un archivo de salida que idealmente debería corresponder al archivo de entrada que utilicé en el segmento espacial. ¿Cómo hago esa verificación? Acá es donde hago la generación de un hash code y hago la comparación. Ok, si el hash del archivo de entrada en el segmento espacial fue 1, 2, 3, 4, 5, cuando corra la función de hash para el archivo de salida en el segmento terrestre, el código que se me genere debe ser 1, 2, 3, 4, 5. Haciendo esa comparación, verifico que son los mismos y puedo decir, mi información es fidedigna, es confiable, garanticé la integridad y si no tengo ninguna afectación, la disponibilidad a ese acceso de información. A eso me refería cuando les digo que tengo que utilizar otras funciones que no son nativas de AES. Hash, por ejemplo, no es algo que venga implementado en AES, son otras funciones. No es la única ni tampoco es mandatorio que se utilice ese, pero sí debe haber la forma de verificar que la confidencialidad de la información se esté garantizando. Siguiente, por favor. Ya aquí lo que les presento son herramientas que ustedes tienen disponibles y que pueden hacer uso como toolkits para implementar esas operaciones de cifrado y descifrado enfocadas, tengan muy presente esto, enfocadas en sistemas embebidos, en sistemas de hardware reducido, con poca capacidad de cómputo, con poco consumo de potencia. OpenSSL, EmbedTLS, LibreSSL, WolfSSL, TinyCrypt, VirSSL, LightTone, Nerol, Crypto++,
todas ellas han implementado AES y puedo yo utilizarlas como una herramienta para hacer mi implementación en lenguaje C. Ahora, ¿por qué el lenguaje C? Porque es que el lenguaje C es lo que hasta el momento se ha estandarizado, se haya definido que es eficiente para el desarrollo de aplicaciones a bordo de satélites, por lo que ya les mencioné, capacidad de cómputo reducida, poca potencia, poco espacio. No esperemos que en un satélite pequeño, pues tengamos allá capacidad de cómputo para hacer cantidades de operaciones de forma rápida y eficiente con un consumo bajo de potencia. Siguiente, por favor. Para finalizar, unas recomendaciones que pues deberían tener en cuenta al momento de hacer la implementación cuando ya sea el reto. Siguiente. ¿Qué les recomiendo desde la experiencia? Pues ya hacerlos partícipes de que esto es algo que está ya implementado, que está corriendo, que está aprobado y que pues durante este tiempo que hemos tenido la oportunidad de trabajar con esto nos hemos dado cuenta qué factores son críticos al momento de hacer la implementación. Entonces, traten de optimizar el tamaño del código, utilicen funciones, reduzcan el empaquetado de todo lo que desarrollen. Acuérdense, estamos hablando de lenguaje C. Si tienen aceleración por hardware disponible, que pueden investigar si el hardware que les vamos a suministrar lo tiene, hagan uso de ellos. ¿Por qué? Pues porque les va a agilizar las operaciones que van a implementar a nivel de software. Una gestión eficiente de la memoria fue uno de los problemas que más tuvimos inicialmente, porque no estamos aquí hablando de procesar en un sistema embebido, hardware de placa reducida, 1 mega, 2 megas. Estamos hablando de procesar 2 gigas, 8 gigas, pruebas con imágenes satelitales de hasta 20 gigas, que yo debo tener la disponibilidad por lo menos del doble de memoria si quiero hacer una operación de descifrado 1 a 1, es decir, 20 que me va a ocupar el buffer de la memoria cuando estoy cargando la información de datos crudos, más los otros 20 por lo menos de la información ya cifrada. Entonces, una gestión de memoria eficiente la necesitan. Si no, el algoritmo cuando estén haciendo la implementación se le va a desbordar por cantidad de memoria y va a parar la ejecución. No vamos a tener nunca el resultado cifrado que queremos. Consideraciones de seguridad, por lo que le dije, movilidad de claves, tienen que idear ustedes la forma de que la actualización del repositorio de las claves sea seguro, de que cuando hagan implementen ese método, que no sé cómo lo vamos o lo van ustedes a implementar, de poder tener disponibles la clave y el vector de inicialización en el segmento espacial y en el segmento terrestre, pues que sea de una forma segura, porque no tendría sentido exponer los datos que yo utilizo para cifrar y descifrar. Actualizaciones y mantenimientos del toolkit, los que yo les presenté no son los únicos, hay muchos y disponibles, pero sí tienen ustedes que verificar es cuál fue la última versión que ese proveedor sacó, hace cuánto la desarrolló, si la viene actualizando, si tiene una documentación vigente, que no sea tan vieja. Eso me da señas a mí de que, oiga, sí, es una herramienta confiable, que están utilizando, que están actualizando y que pues voy a tener facilidad de implementación y de consultar si tengo alguna duda. Y finalmente, unas buenas pruebas y validación para que ustedes verifiquen que lo que implementaron es eficiente, que corre de buena manera y que finalmente cumple con los requisitos de emisión que yo establecí para mi aplicación de cifrado. Ya con eso finalizo. Gracias. Quedo atento a las preguntas al final de la sesión. ¿Me están escuchando? Sí, mi mayor, te escuchamos. Ok.
Mi mayor, muchas gracias por su intervención. Recordar que las preguntas es al final de las presentaciones, están en el correo oficial, ahí se está publicando por el chat, confeds.astra@fac.mil.co. Eh, a continuación, pues daremos la bienvenida pues para nuestra segunda charla. Contamos con la participación de la subteniente Bejarano Cifuentes Ingrid Xiomara, ingeniera electrónica ingresada a la Universidad de Los Llanos, oficial del Cuerpo Administrativo número 93, especialista en desarrollo tecnológico del Centro de Investigación de Tecnologías Aeroespaciales CITAE, astronauta análoga FAC, participante de la 10ª expedición de Colombia en la Antártida, con conocimiento en Yocto y serverless en Kubernetes. Actualmente integra el equipo FAC-SAC 3 en el rol de apps y apps. Su charla se titula Sistemas embebidos y sistemas operativos Yocto. Bienvenida a esta reunión, la sala es suya, ya proyectamos la presentación. Xiomara, ¿puede continuar? A la visual ven la presentación, ¿me confirma? Ya, listo. Ahora sí, es que no tenía todas las premisas para de mi teniente. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Soy la subteniente Bejarano. Mi teniente, qué pena, podemos avanzar en las diapositivas. Ahí. Bueno, esta charla se titula Sistemas embebidos y Sistema Operativo Yocto. Siguiente, mi teniente, por favor. Vamos a ver en la agenda pues los dos grandes temas que son los sistemas embebidos y todo lo que concierne con Yocto Project. Siguiente, mi teniente, por favor. Entonces, los sistemas embebidos. Siguiente, mi teniente. Un sistema embebido, pues es un sistema informático compuesto por una combinación tanto de hardware como de software diseñado para realizar una función específica. Este, pues a menudo funciona dentro de un sistema mucho más grande, controlando una sola función dentro de un dispositivo multifuncional, pues más grande. Siguiente, mi teniente, por favor. Entonces, como una breve historia de los sistemas embebidos, se remonta pues a la década de los 60 y los 70, cuando las computadoras comenzaron a integrarse en dispositivos específicos como sistemas de control industrial y pues los sistemas militares. Estos sistemas pues eran bastante costosos y bastante voluminosos, pero ayudaron y representaron un avance significativo en la automatización y el control de procesos. A medida que la tecnología iba avanzando, empujó a que estos sistemas pues se vieran obligados a ser mucho más pequeños. Y pues aquí vienen apareciendo los microcontroladores y los microprocesadores. Estos se volvieron pues cada vez más pequeños y más asequibles, lo cual pues se volvieron más disponibles para todo el público, eso a mediados de la década de los 80, lo que permitió la proliferación de los sistemas integrados en muchas variedades de las aplicaciones como automóviles, electrodomésticos y dispositivos de uso común, uso cotidiano. Y con el tiempo, pues estos sistemas embebidos se han vuelto mucho más sofisticados y han desempeñado un papel bastante importante en lo que hoy conocemos como el Internet de las Cosas, porque conectamos dispositivos y habilitamos pues, la automatización en diversos campos. Siguiente, mi teniente, por favor. Bueno, entonces los componentes de los sistemas embebidos, estos están compuestos por un microprocesador que incluye una CPU, que es una unidad central de procesamiento, y sus interfaces. Esta CPU se comunica con una memoria RAM, que es la memoria de ejecución, y con una memoria ROM, donde pues generalmente está el firmware. A diferencia pues de un computador normal, pues estos sistemas embebidos tienen su CPU con frecuencias bajas y con menos memoria, pues ya que estos están dedicados a una tarea limitada o a una tarea específica.
las interconexiones y las conexiones entre sus actuadores, sus sensores y la alimentación pues viene dada por buses o por un cableado como tal, lo que permite pues que el sistema embebido intercambie datos con el entorno pues a través de conversiones. Siguiente, mi teniente, por favor. Ahora pues entramos a lo que es la parte de Yocto Project. Siguiente, mi teniente. ¿Le puede dar play al video, mi teniente, por favor? Espera, lo está reproduciendo. Espera. No, no está reproduciendo, mi teniente. All right, so you're on a mission to develop an operating system for the world's first HD Mi TV. teniente, no está el video en la pantalla. O sea, está el audio, pero no el video. All right, so you're on. No, mi teniente tiene que primero compartir la pantalla, porque ahí está compartiendo toda la presentación. Creo que en la parte de abajo donde dice Share Screen, hay, no, mentiras, se le puede dar compartir el audio también con la presentación. Xiomara, si quieres, continuamos y ya Sí, mi cuando teniente, llegue, ya, sí, algo, sí, ya, tranquilo. Pero creo que ya le puedo dar clic, mi teniente. ¿sí? Sí, porque yo estoy viendo la pantalla como para correr el video. No sé si... No, es que le doy clic, si algo ya compartimos el link del video. Tranquilo, mi teniente, no hay problema. Um,
Listo. Entonces ahorita vemos cómo compartimos el video. El video básicamente explicaba que es Yocto Project, un resumen ahí bastante interactivo en el que nos decían en qué se puede usar Yocto. Entonces, Yocto Project es un proyecto colaborativo de código abierto que ayuda a los desarrolladores a crear sistemas personalizados. Para eso usamos el Yocto. Estos sistemas personalizados son basados en Linux para productos integrados y otros entornos específicos. Entonces, Yocto Project no es una distribución de Linux como tal, sino es un sistema que realmente uno personaliza. Este proporciona pues un estándar para brindar soporte de hardware y de paquetes de software, lo que permite el intercambio de configuraciones y compilaciones de software. También pues esto proporciona pues un conjunto flexible de herramientas y un espacio donde los desarrolladores de sistemas integrados pueden compartir tecnologías, pueden compartir configuraciones y mejoras prácticas que se pueden utilizar pues para crear imágenes personalizadas también de Linux y para dispositivos integrados. Siguiente, por favor. Entonces, aquí, pues Yocto Project combina y mantiene varios elementos claves. Es un sistema de compilación con Open Embedded que pues mantiene conjuntamente, y ahorita más adelante les explico qué es esto de Open Embedded, que consta pues de este OE Core y de un BitBake. También pues tiene una configuración de Linux integrada que se llama Poki. También tiene una infraestructura de pruebas basada en Buildbot y pues este proyecto creció, este Yocto Project creció y funciona también con OpenEmbed, que es el sistema de compilación que usa Yocto y con el que comparte componentes. Siguiente, por favor. Dentro de Yocto se utilizan bastante términos tanto para la parte de Yocto Project como la parte de Pocket. Entonces aquí traje a colación pues algunos términos que son bastante pues para resaltar lo que es el Append File, que es un archivo que proporciona información adicional a un archivo receive o receta. Este pues usa la extensión .bb_append, el bitbake, como lo mencioné atrás. Este pues es un ejecutor de tareas y un programador usado pues por Yocto Project para descargar fuentes, crear archivos binarios, imágenes y paquetes, es lo que más se utiliza. Está el build directory, que se refiere al área utilizada para el sistema de compilación de OpenEmbed para las compilaciones. El BSP, que es el Board Support Package, que es un código de soporte específico de destino para un dispositivo hardware. Pues este está en la capa, ya que Yocto pues maneja distintas capas. Está en la capa del BSP y solo contiene los detalles específicos del hardware como el bootloader y el kernel. También están los class files, que estos son archivos que tienen como una encapsulación de una herencia, lo que permite definir una vez los patrones de uso común fácilmente en las múltiples capas. Estos archivos se pueden encontrar como .bb class. Siguiente, por favor. Están los configuration file. Estos tienen una extensión .conf y proporcionan definiciones globales de las variables. Entonces, cuando pues uno encuentra un archivo como en el ejemplo que es conf/local.conf, pues es un directorio de compilación dentro de Yocto. Un ejemplo está el machine/beagleboard-yocto.com, que define las variables para text and instruments. El container layer, que es una capa que existe pues para contener otras capas. El distribution policy, que es una colección de ajustes de configuración predeterminados, como el nombre, la elección de librería, el inicio del sistema, versiones del programa, entre otros. La imagen, que es un archivo binario que contiene pues un sistema Linux completo como el kernel, los sistemas de archivo, información del boot para iniciar el hardware. La layer o la capa pues es la colección de receipts o recetas que van juntos y representan una parte particular del sistema. El machine configuration, que es una colección, una agrupación de configuraciones para la adaptación de un hardware. El metadato, los metadatos se utilizan para construir una distribución Linux contenidos en los archivos que el sistema de compilación analiza al crear una imagen. Estos metadatos también incluyen comandos y datos utilizados para indicar
versiones de software que se utilizan y donde se obtienen, así como cambios adicionales en el software como parches o archivos auxiliares, y también se utiliza para corregir errores o personalizar el software. Siguiente, por favor. Está el Open Embed Core, que es un conjunto central de metadatos que se origina con el Open Embed y comparten muchas cosas en común con Yocto. El package o los paquetes contienen piezas de software específicas con información, configuración, documentación. Este nombre recientemente también se usa para el resultado de la compilación y los receipts o recetas que pueden denominarse en paquetes. Está el Package Management System, que es una colección o un grupo de herramientas de software para automatizar el proceso de instalación. POCI, como ya les había comentado, también es un sistema de compilación de referencia de Yocto. Los receipts o recetas, que son conjuntos de tareas que instruyen a BitBake sobre cómo crear una pieza de software en particular. Las tasks, pues que son un subconjunto, son tareas de procesos de construcción. Ejemplo, la recuperación del archivo fuente o extracción del mix. Siguiente, por favor. Entonces, ¿cómo funciona todo? Esos son pues algo muy corto de los pasos a seguir para la creación de una imagen, pues usando Yocto. Y se puede resumir en qué. Para comenzar, pues los desarrolladores especifican la arquitectura, las políticas, los parches, los detalles de configuración. Luego, el sistema de compilación obtiene pues la descarga del código fuente, desde donde se especifique. El proyecto admite métodos estándar como archivos o sistemas de repositorio de código fuente como Git. Luego de esto, una vez descargadas, las fuentes se extraen en un área de trabajo local donde se aplican los parches y se ejecutan pasos comunes para configurar y compilar el software. Esto es para la creación de una imagen. Luego el software se instala en un área de almacenamiento temporal donde se utiliza el formato de paquete binario que se selecciona para instalar el software. Y por último, pues se ejecutan diferentes controles de calidad y de cordura durante todo el proceso de compilación. Una vez creado pues estos binarios, estos paquetes, se genera una fuente de paquetes binarios que luego se utiliza para crear la imagen del archivo de raíz final. Y por último, perdón, se genera la imagen del sistema de archivos. Siguiente, mi teniente, por favor. El Open Embed es un proyecto de código abierto que tiene un sistema de compilación y un entorno en arquitectura. Este pues se maneja como en conjunto con lo que es Yocto y pues tiene, comparten herramientas con Yocto como lo de los metadatos y los receipts. En 2010 se realiza una reunión organizada por la Fundación Linux, en donde están los representantes de Open Embed, Yocto y otras empresas involucradas en el desarrollo de dispositivos integrados con Linux, donde acordaron pues que una colaboración entre Open Embed y Yocto. ¿Por qué? Porque pues esto sería beneficioso para todo lo que es Linux integrado. Y pues como resultado de esto, decidieron implementar estas dos mejoras importantes, que es la arquitectura de capa de metadatos, que permite tener los metadatos en una forma jerárquica de directorios, y pues un conjunto común de metadatos llamado pues Open Embed Core, que define receipts o recetas, datos de configuración, distribuciones, entre otros, que ahora pues se comparten tanto entre Open Embed y Yocto. Y qué pena, tranquilo. Open Embed pues también organiza todos los metadatos en un solo lugar o directorio, y pues en la anterior versión de Open Embed, lo cual hacía que fuese complicado para los desarrolladores pues organizar estos receipts, estas recetas por paquetes. Con la actualización, pues ahora tiene una nueva arquitectura por capas que permite pues separar los metadatos. Ahora sí, siguiente. Como les había comentado, POCI, en un curso que tomé de Yocto, el profe nos mencionó que POCI podíamos hacerle alusión al POCI de los chocolates. Es una plataforma de referencia de Yocto, es basada en BitBake, en Open Embed Core, y complementado pues con el metadato y script, porque es capaz de construir una distribución entera de Linux, incluyendo los toolchains necesarios. Siguiente, por favor.
Ya les había mencionado que esto pues se divide por capas. Esta es la arquitectura de metadatos en capas. En la arquitectura de Yoctot y de Open Embed están en la parte inferior el Open Embed Core Layer, que es una capa central que se comparte entre Yocto y Open Embed y pues tiene archivos de configuración, receipts, clases, archivos de licencia, scripts y pues se modifica con la intención de contribuir a los cambios al proyecto o corregir errores. Está la Poki Layer, la capa de Poki. Es una capa de distribución, contiene metadatos relacionados con cosas específicas de Poki. Generalmente se modifica o se cambia para resolver problemas con la intención de contribuir a Yocto. Está la capa de Hardware Specific BSP, que hace parte del sistema de construcción de referencia de Poki. Esta capa proporciona ejemplos de BSP de referencia a los tableros que se utilizan para poder dar de patrones, como pues en Intel, Freescale, Texas Instruments. Está la capa UI Specific, que es usada para definir configuraciones, aplicaciones para dispositivos de experiencia de usuarios. La Commercial Layer, que es una capa proveniente por el Operating System Vendor, que provee metadatos para funcionalidades adicionales. Y por último está la capa de desarrollo, Developer Layer, que aquí pues hay aplicaciones que crean los desarrolladores para construir e integrar todas las aplicaciones en Poki. Siguiente. Entonces, aquí lo importante también es tener en cuenta las aplicaciones de Yocto en el tema espacial, ya que Yocto realmente se usa para muchas cosas en cuanto al sistema embebido, porque pues tiene mucha más facilidad, flexibilidad y todo lo que se maneje en este entorno puede ser guardado, almacenado y nunca se va a perder. No sé si se puede poner todavía el video antes de las aplicaciones. Listo, dale, ya lo ponemos. You're on a mission to develop an operating system for the world's first HD TV Blu-ray microwave washing machine. And you're working feverishly night and day. You're using Linux to make the magic happen because it's free and you can get the source code. There's only one problem. The process to develop on Linux for embedded devices sucks. Yeah, and not one of the specialty Linux OSs out there works for you. And there are no common tools to help, which means you end up with some monster Linux distribution to manually hack together a Frankenstein OS that meets your specific needs. But you end up with parts left over and things don't fit or function right with your creation. And after all that, you may still want to move to a commercial Linux for real product support, which means dealing with the nightmare of a different build system, kernel, or whatever, which of course costs more time and money. Awesome. Yeah, using Linux for your embedded devices is just way too difficult and complicated. What if there was an easier way to create a custom Linux OS for any device you wanted? Well, now there is. Introducing the Yocto Project. The Yocto Project is a collaborative, universal starting point for custom Linux creation that makes it faster, easier, and cheaper for developers to bring embedded devices to market. The Yocto project provides free templates, tools, methods, and actual working code. It lets you choose your embedded CPU architecture, select a footprint size, and build a working Linux. Then you can add or remove components to get exactly the features you want. You can also produce a set of custom application development tools for your new OS and test things out in an emulator. There's no more plowing through massive distributions to hack one feature.
You also don't have to redo everything when you move on to a new project because Yocto gives you an updated recipe to create a new OS for the next device. And best of all, you can retain your optimizations and coding if you want to switch to a commercial Linux vendor. Basically, all your work is reusable. Hey, that HD TV Blu-ray microwave washing machine's not going to build itself. Go to www.yoctoproject.org to get started. Gracias, mi teniente. Entonces, para finalizar con el resumen del video de Yocto, Yocto se elige para los sistemas embebidos ya que pues, permite la personalización, nos permite crear sistemas operativos personalizados y optimizados para aplicaciones específicas. Eso quiere decir que, pues, que podemos personalizar, podemos eliminar cualquier componente que no queramos del sistema operativo. Y así podemos o reducir el tamaño del sistema o también podemos mejorar pues, el rendimiento, ya que podemos personalizarlo. También la flexibilidad, ya que Yocto es compatible pues, con una amplia gama de arquitecturas de hardware y permite crear pues, los sistemas operativos para cualquier tipo de dispositivo. También es eficiente porque usa un proceso de construcción automatizado que hace que el proceso de la creación, la construcción de este sistema operativo sea mucho más rápido. También pues por la comunidad, creo que ya les he mencionado, pues esto es una comunidad en la que es como es código abierto, pues se interactúa bastante y pues se pueden cambiar los proyectos, mejorar los proyectos que ya hay. Y la reproductibilidad, ya que la construcción de sistemas de Linux personalizados utilizando Yocto pueden garantizar reproducir estos resultados. Siguiente, mi teniente, por favor. Ahora, pues en las aplicaciones espaciales, ya vamos a la última, mi teniente. Están las aplicaciones, pues los sistemas operativos personalizados. Creo que ya. Para los satélites, el control de rovers y vehículos de exploración y la gestión de instrumentos científicos en las estaciones espaciales. La ESA usa los sistemas, pues usa Yocto para crear sistemas operativos personalizados y que controlan y gestionan satélites en órbita. También está el proyecto que se trabajó con la ESA, que se llama Clepsydra, que es para la detección de nubes a bordo y se trabajó pues, en Linux con Yocto Project. ¿Para qué? Para poder detectar a bordo en el satélite el porcentaje de nubosidad y así tener pues una mejora como tal no de la calidad, sino de la imagen que se quiere procesar, ya que con esto a bordo se detecta si la imagen pues tiene una buena calidad en cuanto a la baja nubosidad para poder hacer las descargas. ¿Por qué es importante hacer esta detección de nubes a bordo? Porque pues tiene un tiempo de respuesta mucho más rápido. La detección de nubes a bordo permite pues detectar las nubes y también puedes eliminarlas casi en tiempo real, lo que hace que sea mucho más fácil y mucho más útil porque pues nos podemos ahorrar este ancho de banda en la descarga, en la imagen, y cuando llegue la imagen aquí pues nos podemos ahorrar ese procesamiento, ya que si se hace a bordo pues llega la imagen más clara o con un porcentaje más bajo de nubosidad. Ya como les había dicho, pues en la transmisión de datos, ya que pues la transmisión de grandes cantidades de datos de imágenes satelitales puede resultar costosa y también de requerir bastante tiempo. Mejora la calidad de datos porque la detección de nubes a bordo del satélite hace que pues los algoritmos de detección puedan tener en cuenta características únicas que de pronto a la vista de alguien que haga esto manualmente, pues se pueda pasar. Entonces podamos tener con esta detección a bordo datos sin nubes más precisos.
Y pues también nos ayuda para mejorar la eficiencia del procesamiento después de que tengamos la imagen ya con una baja calidad, perdón, una baja cantidad de nubosidad, pues es mucho más fácil procesarla aquí en tierra. También NASA pues tiene desafíos y también usa Yocto para sus aplicaciones. En cuanto a un desafío, creo que se fue en el 2015, para poder hacer CANSAT y nanosatélites con Yocto. Por último, también les quiero mencionar que este Clepsydra está en la página, tienen una página en internet, tienen un modelo de prueba para que se pueda hacer la simulación, se pueda correr y puedan ver cómo funciona este, este programa en cuanto a la detección del porcentaje de nubosidad en el espacio. Y ya eso sería todo, teniente. Muchas gracias, Valentina. Vamos a continuar pues con algunas preguntas que nos han hecho. Bueno, la primera pregunta para mi mayor. Preguntan, ¿cuál es el lenguaje que vamos a utilizar para la actividad? Mayor. Bueno, ahí me escuchan. Sí, El señor. lenguaje para el desarrollo del reto, entiendo esto lo van a presentar el día viernes, es lenguaje C. ¿Por qué se estableció el lenguaje C? Pues ya les mencioné en la presentación temas de optimización de código, de capacidad de cómputo y demás. El otro punto importante es que los SDK, el Software Development Kit, que ofrecen la mayoría de los fabricantes de pequeños satélites con los computadores a bordo, que es en los que se implementarían estas aplicaciones, vienen para lenguaje C. O sea, no está optimizado todavía utilizar Python, Rust, no están optimizados esos lenguajes. Todos están volcados en lenguaje C, por lo menos los que nosotros hemos trabajado y lo que comercialmente tiene más aceptación, de acuerdo a las recomendaciones. Entonces, esa es una de las razones por las que la implementación tiene que desarrollarse sobre el lenguaje C, aunque la aplicación va a correr como una aplicación de Linux. Muchas gracias, mi mayor. La siguiente pregunta es, siendo el sistema satelital un sistema wireless, me gustaría recibir más información y fuentes de consulta en cuanto a las frecuencias TX y RX, canales de acuerdo al uso del espectro electromagnético colombiano y modos como full Doppler y bidireccional. Ok, ya con respecto a eso, cabe señalar que para el primer reto, que es el de la implementación de la aplicación de cifrado, vamos a homologar una comunicación Wi-Fi con lo que sería el enlace satelital. Es decir, en este caso no nos vamos a preocupar por frecuencias de transmisión, por niveles de potencia, porque vamos a utilizar una conexión Wi-Fi entre lo que va a ser el computador embebido y el otro componente donde correría la aplicación de descifrado. Eso para el primer reto. ¿Qué va a hacer? Va a ser una comunicación, ahí se van a establecer los parámetros, una comunicación full duplex, o sea, puede ser bidireccional porque yo tengo que hacer verificación en ambos sentidos, pero no es parte del reto ahorita. La segunda parte que sí va relacionado con un reto ya de utilizar dos modelos de ingeniería que se tienen en el CITAE para hacer el análisis de señales de radiofrecuencia, sí se va a requerir utilizar los módulos de radio que vienen integrados con el modelo de ingeniería del satélite. Esos trabajan en frecuencias UHF, alrededor de los 430, 437 megas,
pero pues ya las frecuencias puntuales, el día del reto les estaremos diciendo porque está la posibilidad de que se puedan hacer variaciones en esa frecuencia. Entonces, no nos vamos a centrar ahorita en una frecuencia fija, decirles que es frecuencia UHF, que son niveles de potencia regulados por ITU. Ya los radios están calibrados para no sobrepasar esos niveles, que son frecuencias libres, es decir, no vamos a tener acá un tema de falta a un licenciamiento o una banda de frecuencia que tal vez no sea libre y la estemos utilizando de forma indebida, no, porque ya son frecuencias que precisamente ITU reguló para ese tipo de aplicaciones, es decir, satélites en UHF ya tienen regulado en qué bandas de frecuencia pueden operar y con qué niveles de potencia. Muchas gracias, mi mayor. Tenemos dos preguntas más. Recordar pues a todo el personal asistente que pueden realizar sus preguntas ahí en el correo institucional para el COFES. La primera pregunta adicional es sobre qué hardware vamos a trabajar para documentarnos sobre la optimización del hardware. ¿Me copió, mi mayor? No, ¿me repite, por favor? ¿Sobre qué hardware vamos a trabajar para documentarnos sobre la optimización del hardware? Preguntaron. Ahí los organizadores, profe Mario, la teniente Ingrid, la capitán Ingrid Guzmán, por favor. Sí, ya eso se les puede comunicar o ya es la parte de la organización. Mi mayor, buenas noches. Buenas noches para todos. Esta información se les estará ampliando el día viernes a todos los participantes para dar inicio al desarrollo de la actividad del reto, mi mayor. Ok. ¿Alguna otra pregunta, Castaño? Mi mayor, por el momento no hay más preguntas. Recordar que hoy a las 23 se cierra el plazo de las inscripciones de los equipos para que retransmitamos esta información. Y por el momento no habría más preguntas, sería todo, mayor. Y muchas gracias tanto a Xiomara como a mayor por la intervención. Ok, gracias a ustedes, muy amables. Gracias a todos por la asistencia y el tiempo. Buena tarde, buena noche.